Hola, ¿cómo están? Buenos días, soy Jorge Macías Benítez, autor. Y sí, estoy transmitiendo desde la comodidad de la principal oficina de este líder y de este servidor, porque creo firmemente que para ser líder tienes que ser siervo, es decir, servir a los demás. Así que sí, estoy en mi oficina natural en este tercer nivel, aquí donde tengo instalados las, el lugar en donde y desde el cual surge todo, ¿verdad? Surge aquello que comparto con apertura para este liderazgo transformacional, del cual quiero hablarles con toda claridad, ¿verdad? Liderazgo transformacional. Y en esta entrega, muy concretamente con estas 5 características del líder de líderes. Muy sugestivo, quizá muy sui generis, pero también muy importante el tema que quiero compartirles hoy. 5 características del líder de líderes. ¿Y quién es el líder de líderes? Porque sí lo hay, ¿eh? Y es Cristo, es Jesús. Tenemos que hablar entonces de humildad, claro, y tenemos que hablar de, ¿por qué no el orgullo? Tenemos que hablar de la vida diaria y de las finanzas, pero ser un líder, que es una de las tareas más solitarias y difíciles a llevar a cabo en la vida. Y la pregunta siempre surge, ¿nacen o se hacen? ¿Se aprende o cómo es que surge? Y sobre todo en este tiempo en donde hemos oído de tantos cambios y de tantas transformaciones, ¿verdad? Por ese tema de la transformación digital quizá. Y yo insisto, aunque utilicemos la mejor de las tecnologías, si el primer transformado no es el líder y con ello el grupo de equipo de trabajo, los colaboradores, los montes, la cadena de valor integrada junto con los partners externos e internos a la compañía, ¿de qué estamos hablando? No va a perdurar ese cambio. Tienen que ser primero las personas o en paralelo con la tecnología y el modelo de negocio y los procesos o lo que estemos haciendo. Hablar de gestión 4.0 o hablar de agile o hablar de cualquiera de estas cosas que hoy IoT o Machine Learning o AI, inteligencia artificial, pues hablemos de todo esto juntos, sí, pero hablemos junto con ello y preponderantemente de la transformación de las personas. Me gustaría hablarte entonces acerca de las características del liderazgo que muestra la palabra de Dios y que yo he vivido y que estoy incorporando, he incorporado y lo sigo haciendo a toda esta estrategia y todo este modelo. Y sí, sí se puede. Si hablamos de un libro de negocios, el mejor, yo te digo, es la palabra de Dios. Si hablamos de un libro de liderazgo, yo te digo, es la palabra de Dios. Jesús, en mi opinión, es el líder más grande de la historia de la humanidad. No hay más que verlo. A partir de su nacimiento, partió la historia en dos, un antes y un después de él. Un estilo de liderazgo que radicalmente ha sido diferente a partir de que él estuvo entre nosotros. Un hombre que partió la historia en dos, como ya dije. Ciertamente con indiferencia de cuáles sean tus convicciones, nadie puede negar que en términos de liderazgo hay demasiado para aprender de él, si lo viéramos solo como hombre. Así que abordemos el tema hoy partiendo de una historia de la palabra de Dios, de una historia de la Biblia. Hay una porción muy concreta en la escritura que habla de ello y que te quiero compartir. La historia comparte algo curioso que hizo este hombre, Jesús, en cierta ocasión que nos va a permitir analizar varias características de su liderazgo. Dice la historia. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Así que mientras cenaba, Jesús, sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y a que Dios volvía, se levanta de la cena, se quita su manto y tomando una toalla, se la sujeta a la cintura. Y luego pone agua en un recipiente y comienza a lavar los pies de los discípulos para luego secárselos con aquella toalla que llevaba en la cintura. Después de lavarle los pies, Jesús toma su manto, vuelve a la mesa y les dice, ¿saben lo que he hecho con ustedes? Preguntándoles. Y ustedes me llaman maestro y señor y dicen, bien porque lo soy. Pues si yo el señor y el maestro les he llevado y les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Y de cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió.
Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. Y esta es la palabra de Dios. Ahí está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículos 1 al 3 y también el versículo 5 y al 17. Y aquí yo te hago la pregunta, ¿cuántos conoces, cuántas personas tú conoces, cuántos líderes tú conoces que estarían dispuestos a algo así? No muchos, ¿verdad? O casi nadie en este tiempo. O a lo mejor ahora con esto de que ahora estamos enfocados en los soft skills, en los valores, en el valor interno y en los pensamientos, esto que está en el core de las personas y por tanto debe estarlo en lo de los líderes. Quizá algunos más, pero no muchos, ¿verdad? Así que imagínate que mañana sale una noticia en donde el presidente Donald Trump o el actual Joe Biden o Andrés Manuel López Obrador acá en México o tu nombre, le lava los pies a todo su gabinete de ministros. Vaya escándalo, ¿verdad? Aunque obviamente algo así es muy probable que jamás pasaría. Así de controversial, así de disruptivo, así de inventor, además de innovador, es Cristo, es Jesús. Su liderazgo desafía la realidad y todos los paradigmas existentes. Y veamos algunas características de este liderazgo con base en esta historia. Primero, Jesús, y esto es algo importante que debemos de considerar, Jesús se enfocaba en la familia, siempre. Él estaba en todo momento ahí, ¿verdad? Jesús se enfocaba en construir una familia. La primera característica de este liderazgo, del líder de líderes. Una de las características de un buen líder es que él no se enfoca solo en construir equipos. Un buen líder se enfoca en construir una familia, que tengan un propósito común, que tengan integración, que tengan bonding, unidad. Así que este pasaje lo revela. Jesús amaba verdaderamente a sus discípulos, se interesaba por ellos personalmente, unívocamente. Para él sus discípulos no eran nada más subordinados o personas que coordinar y dirigir. Para él eran familia, sus más amigos más cercanos. Y eran tan cercanos que en circunstancias los discípulos ponían su vida en riesgo por seguir a Jesús, dispuestos a morir por él. Eran tan cercanos que Jesús dio su vida por ellos. Así que si realmente quieres que tu liderazgo tenga un impacto importante en la vida de las personas que lideras y en los procesos que realizas, ábrete a las personas, entrégate a las personas. No las mires como objetos, sino como seres humanos y lidera con amor. 2. Y esto acaba, ¿verdad? Ya estamos, por así decirlo, entrando en calor, ¿no? Y esto acaba. Jesús, además, era coherente, practicaba lo que predicaba. Y esto es súper importante. Este pasaje, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Este pasaje menciona que Judas ya había decidido traicionar a Cristo. Menciona también que Jesús lo sabía ya. Pero por contradictorio que parezca, también menciona que a pesar de eso, y como una reacción a eso, Jesús también le lavó los pies. También le lavó los pies. A mí esto me impacta profundamente. Porque hay dos detalles al menos de esto que me parecen valiosos. El primero, la coherencia, la congruencia. Jesús no bromeaba cuando dijo amen a sus enemigos, tal cual lo dijo en Mateo 5:44, o cuando dijo en Lucas 6:28, bendecid a los que os maldicen. Ahí lo demuestra, lavarle los pies también a Judas Iscariote. Así que en este corto pasajes podemos ver que él mismo lo vive, vive lo que dice lo que hace lo que dice. Es congruente, es consistente, es coherente. Jesús ama a Judas, a pesar de que es su enemigo. Judas era uno de los suyos, aun cuando fue un traidor y un ladrón. Y Jesús le bendijo también, lo trató con amor y de la misma forma que a todos los demás. Si pides a tu equipo que haga algo, es porque tú mismo estás dispuesto a hacerlo y a poner el ejemplo, ¿verdad? Así que bueno, no tenemos más que seguir los pasos de Jesús en este sentido, ¿verdad? 3, y esto es súper importante también, usaba la gracia para tratar con personas difíciles. ¿Pero qué es esto de la gracia para tratar con personas difíciles? Regalo. Se daba, servía, regalaba de él. Esta es la tercera característica del liderazgo de Jesús.
es la manera en cómo se lidia con las personas difíciles. Jesús sabía que Judas, no era para nada el miembro más comprometido de su equipo y sin embargo, ahí caminaba con él, ¿verdad? Jesús no simplemente lo desechó por ser como era o por actuar de esa manera, ni tampoco lo tuvo ahí para aguantándolo hasta que se lo pudiera sacar de en medio. Pues estuvo hasta el final. Fue el que lo entregó. Se jugó hasta el final por él. Jesús comprendía sus conflictos internos y siempre le dio oportunidades. Así, ¿cómo te comportarías tú como líder en un caso así? Vamos a la cuarta característica del líder de líderes, hablando de esto que estamos viendo, ¿verdad? Y que sí, yo sé, puede resultar retador. El liderazgo de Jesús era humilde. Así que no es ninguna casualidad que te esté transmitiendo con este fondo ahora. Sin importar dónde estamos, lo importante es el contenido del mensaje. Porque la tercera característica increíble en el liderazgo de Jesús la podemos ver en este fragmento. Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía, venía de lo más importante, del Rey de Reyes y Señor de Señores, y aún así se permaneció humilde. Aún así no le hizo tomar una actitud de superioridad hacia los demás. Aún así no lo hizo mirarlos por encima del hombre. Aún así les hizo reconocer que esa posición no era una oportunidad para dominar, sino para servir. Porque un verdadero líder es humilde. Un verdadero líder no se siente superior a su equipo. Un verdadero líder trabaja con ellos y para ellos. Se junta con ellos, se unta con ellos, se une con ellos. Hace bonding, una relación con ellos, los acompaña personalmente. No simplemente se sienta arriba en un pedestal a dar órdenes. Sirve a cada uno de ellos. 5. Wow, ¿verdad? No sé tú, pero a mí me impacta cómo estos ejemplos. 5. Entrenaba a su equipo sirviéndolos. Trabajaba para ellos. Ese es por el ejemplo. Esa es la última característica que te quiero compartir. Meditemos la característica implícita en lo que Jesús mismo nos dice. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la sujetó a la cintura y les dijo. Les puso agua en el recipiente y les lavó los pies. ¿Cómo te sentirías tú? Podrías hacerlo. Yo ya lo he hecho. Sabes, Jesús, mi Rey, mi Señor, el dueño y creador del universo, no escatimó ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se tomó y se hizo siervo y se arrodilló a lavar los pies. Malolientes, sucios, llenos de mugre, de polvo, de las personas que amaba y que le servían, pero que él les servía primero. Y eso me conmueve, me confronta en tantos defectos de carácter y me hace admirarle, pero también amarle más y seguirle por ello. Me hace querer ser más como él y nada como yo, más como él y nada como yo. Por eso es que es el líder de líderes. Ser líder es trabajar en pro de tu equipo. Ser líder es trabajar más que tu equipo. Ser líder es darlo todo por tu equipo, es servir a tu equipo. Ser líder es una oportunidad para que te sirvan a ti. No, es una oportunidad y el privilegio de que tú les sirvas a ellos. Eso es ser líder. Ser líder no es estar arriba. Ser líder es ponerse abajo y cargar con todo. Ser líder es servirle a los demás. Ser líder es ayudarles. Así funciona el universo que Dios creó. Es contrario a todo lo que la humanidad nos ha dicho, ¿verdad? Dios es el Señor y el creador de todo y sin embargo hizo esto, estos 5 principios que nos acaba de enseñar. Por eso es que Jesús es el mayor líder, es el líder de líderes, es el más grande siervo y es nuestro privilegio como líderes servir conforme a estos principios. Así que lideremos pues con ejemplo, tal como lo hizo Él, siendo coherentes, humildes, dispuestos a amar hasta el fin, a redimir a los caídos, a trabajar más que los demás. Yo soy Jorge Macías Benítez, autor, y yo te invito a que me invites a que te acompañe en tus jornadas de transformación personal, de emprendimiento institucional, familiar y claro, la digital, aunque sin que el primer transformado sea el líder y las personas no permanece. Un abrazo.